El siguiente programa es para toda la familia. Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Cómo Vamos en Andes, este espacio del canal comunitario de Los Andinos, en el que usted se entera de todos los hechos de actualidad que se dan en nuestro municipio y en el que además tenemos invitados pues, que dan cuenta del cotidiano vivir de nuestra localidad. Hoy para hablar de un tema muy importante y que viene preocupando muchísimo a las autoridades de salud, no solo en el municipio de Andes, sino en el mundo entero. Vamos a hablar del devenir histórico del VIH, del SIDA, que es una problemática mundial que se ha venido tornando muy preocupante, pues por supuesto para las autoridades de salud, para los psicólogos, para los trabajadores sociales. Hay todo un trabajo conjunto de las diferentes disciplinas en torno a contrarrestar esta problemática tan preocupante precisamente para nuestro país y por supuesto pues para el mundo entero. Y vamos a hablar a dos personas que son casi que expertas en la materia. Él es el enfermero Néstor Manrique, coordinador de atención primaria en salud para el municipio de Andes, del Hospital San Rafael de nuestro municipio, y además pues, con la psicóloga Isabel Cristina Blandón. Bienvenidos a este espacio Cómo Vamos en Andes. Pues primero las damas, bienvenida Isabel Cristina. Muchas gracias Frank, muchas gracias a UPAN Televisión por la invitación y saludo a toda la comunidad andina. Sí, estamos acá porque el tema es una emergencia internacional, no solamente sucede en el municipio de Andes, sino que el VIH y el SIDA es una enfermedad, una infección que podemos decir que está en todo el mundo, es universal. Entonces estamos acá para traer como algunas anotaciones desde la parte psicológica, cómo nos vemos afectados, ese temor que sentimos frente a los demás, ¿cierto? ¿Qué hacer en esos casos? Y mi jefe, Néstor, pues nos hablaría como de toda esta parte histórica de... Excelente, por eso también es la bienvenida, enfermero Néstor, a Cómo Vamos en Andes. Muchísimas gracias, complacido pues de estar acá en el programa, con la preocupación constante pues como enfermero y como trabajador del área de la salud en el área de promoción y prevención por la enfermedad. Llevamos muchísimos años hablando del tema y legalmente sigue siendo muy preocupante, no tanto las cifras, sino lo que nos espera, porque ahorita que hablemos un poquito de, como usted lo dice, del devenir histórico de esta enfermedad, el comportamiento sigue ascendente, no solamente en cifras, sino en casos no diagnosticados y los riesgos a los que nos exponemos diariamente cuando nosotros hablamos de que se tiene una vida sexual activa. Bueno, hablábamos precisamente antes de iniciar este espacio, fuera de las cámaras, que lo preocupante no es ni siquiera detectar los casos. Bueno, los casos detectados se les puede dar todo un control. Lo preocupante es que existen muchos casos afuera que no se han detectado y que pueden continuar con esa cadena que es muchísimo muy grande, precisamente, bueno, un portador del VIH-Sida. Hablamos precisamente de ese devenir histórico de esa enfermedad para que empecemos a contextualizar a la gente de lo que vamos a estar hablando durante este espacio. Bueno, inicialmente nosotros tenemos tres hipótesis de la aparición de la enfermedad. Nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de hipótesis, porque legalmente todavía, a pesar de los años que llevan en investigación, no se ha podido confirmar ninguna. No existe cura ni existe tratamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos en 1981 de la aparición de una enfermedad que no encajaba en ninguno de los cuadros clínicos reportados hasta el momento, entonces hablamos de la aparición de una enfermedad nueva. Esa enfermedad en el 84 vinieron a diagnosticar y a definir que era causada por un virus. Entonces empiezan los científicos y los investigadores a preocuparse de dónde salió y nos plantean tres hipótesis. La primera, nos hablan incluso de la bomba atómica. Los virus son seres vivos mutantes y que están cambiando permanentemente por 50 razones. Se asume que por la radiación estos virus cambiaron, entran al cuerpo humano y empiezan a provocar los estragos que provocan, que ya lo sabemos. La segunda es que durante la Guerra Fría los científicos en los laboratorios se ponen a experimentar con estos virus, mutan los virus, entran al cuerpo humano y empieza todo este proceso de transmisión. Y el tercero es que, como también a la par que descubrieron el VIH en los seres humanos, que son varios serotipos que más adelante hablaremos de ellos, es que nos dicen de las relaciones zoofílicas. Relaciones zoofílicas son relaciones sexuales entre hombres y animales.
Entre esos animales, que son muchos, nosotros hablamos de perros, pollos, cerdos, vacas, cabras, terneros, mulas, etc. Aparece uno, que es el chimpancé. Ese chimpancé, en África le detectaron un virus muy parecido al del ser humano, con algunas diferencias. Pero entonces dice que por relaciones zoofílicas del hombre con este chimpancé, el virus entró al ser humano, muta, cambia, y de ahí empieza la cadena de transmisión. Pero también hablamos que no importa de dónde sea el origen de la enfermedad, lo importante es que la enfermedad está y que la tenemos nosotros a nuestro alrededor. Bueno, y además que es una enfermedad que ha traído ciertas incidencias también en asuntos culturales, sociales, políticos de los países, pues precisamente por el impacto que tiene la enfermedad. Existe también una forma de detectar bien lo que es el VIH-Sida, o si yo porto el VIH, es la prueba, por supuesto, pero psicológicamente hay cierto temor y hay cierto recelo a hacerlo o a reclamar los resultados. ¿Cómo se explica eso psicológicamente? Bueno, los seres humanos tenemos un temor, la mayoría, un temor a morirnos, ¿cierto? A saber que estamos enfermos, que culturalmente nos pueden señalar, estigmatizar, y más si estamos hablando del VIH. Entonces, y que a la vez pensamos que nosotros no nos enfermamos, que los que se enferman son los otros, que pensamos siempre que los que se pueden contagiar son las personas que tienen un trabajo sexual, que son los homosexuales, que son las personas que tienen una vida desorganizada, que son los farmacodependientes, pero realmente estamos todos, todos estamos, como se dice, expuestos y en riesgo a contraerlo. Entonces ese mismo temor o el creerme que no voy a estar enferma impide que yo me realice la prueba. Ese temor también a que esas personas que me van a realizar esa prueba pueden pensar algo de mí o pueden contarle a los demás. Entonces, mejor nos abstenemos de realizarnos esta prueba, pero a veces conociendo que tuvimos encuentros esporádicos y de pronto de riesgo, que estuvimos bajo los efectos de alguna sustancia y no supimos bien con quién estuvimos. No fue una pareja estable, que entre comillas podríamos hablar que es estable. Entonces todo esto lleva a que una persona, aún sabiendo que tuvo unas experiencias no se protegió, ¿cierto? Tema acercarse a un centro de salud, por ejemplo, a realizarse esta prueba. Bueno. También me preguntaba qué lleva, ¿cierto? El saberlo. El saberlo indica de que ya ¿cómo se dice? Ese proceso de vida se acorta, la esperanza de vida sería más corta, ya de pronto perdemos las personas que están a nuestro alrededor, pensamos que nos van a aislar, que nos van a tener un cierto recelo, un miedo al acercamiento, entonces también evita que nos realicemos una prueba de VIH. Bueno, antes de que hablemos precisamente de esos efectos psicológicos que se da una vez se sabe que tenemos el VIH-Sida, hay un asunto muy importante que usted menciona y que es casi que un paréntesis para que continuemos hablando de los síntomas y demás, y es que se le atribuye a las comunidades homosexuales, a las comunidades LGTBI, el ser los mayores portadores del VIH-Sida o ser casi que quienes lo viven transmitiendo a diario en el mundo, y es una visión fuera de que es demasiado sesgada y demasiado ignorante, es también explicar pues, que es una enfermedad que todos la tenemos, enfermero, y que no es única exclusivamente de las comunidades LGTBI. Pero entonces me lleva a que hablemos entonces de los modos de transmisión, ¿cierto? Por supuesto. Pero le hablo desde 1981, cuando se detectó el primer caso, que en ese mismo año, como se detectó inicialmente el primer caso en un homosexual de una comunidad gay de Los Ángeles, entonces se atribuyó a relaciones sexuales homosexuales, anales. Pero ese mismo año se detectó en una niña de 4 años. Entonces la comunidad científica casi que inmediatamente descartó un comportamiento homosexual para la aparición de la enfermedad. Y hoy las estadísticas nos hablan precisamente de eso. Nosotros hablamos primero en proporciones. Es diferente el comportamiento de la enfermedad en todas partes del mundo. Nosotros en Latinoamérica tenemos que por cada 8 hombres hay 2 mujeres, o por cada 4 hombres una mujer. En Antioquia nosotros tenemos por cada 2 hombres una mujer.
Y no se encuentra una relación y nunca se ha encontrado de que haya un comportamiento exclusivo, sea homosexual, sea heterosexual, sea bisexual, y que vaya asociado a la aparición de la enfermedad. Entonces está descartado desde todo punto de vista. Es más, la proporción de heterosexuales contagiados y que están contagiando es mucho más alta que otro tipo de comunidades. Entonces no lo asociamos a esa partecita. Hay unos grupos vulnerables y hay unos grupos de mayor riesgo a contraer la enfermedad que otros grupos, evidentemente, ¿cierto? Porque si yo no tengo sino una sola pareja, pues evidentemente que mi riesgo disminuye. Pero si hay comportamientos de promiscuidad o que vengan comportamientos asociados a otro tipo de adicciones, por ejemplo, drogas, alcohol, pues cualquier psicoactivo, y que se tengan relaciones bajo estos efectos, aumenta el riesgo, pero no tiene que ver nada con el comportamiento sexual. Bueno, Néstor, perdón. Y entonces, qué bueno decirle a la comunidad que no teman por acercarse al centro de salud, porque hay también un sistema de confidencialidad, de respeto y de dignidad por la persona que se realiza su prueba. Qué bueno que nos explique. Porque hay asuntos también de privacidad y de confidencialidad a la hora de hacerse la prueba. Uno tiene el derecho pues a que no se divulgue que en caso de que sea portador de VIH a que se haga, sino más bien hay un asunto de confidencialidad y un proceso que sea de salud en torno a la problemática. Bueno, tenemos la ley 1995. La ley 1995 es el manejo de la historia clínica. Sí. El manejo de la historia clínica obliga al sector salud, en este caso de la empresa social del Estado Hospital San Rafael y cualquiera en cualquier parte, a guardar la privacidad y la confidencialidad de la información. La historia clínica es exclusiva del usuario. Hay unos apartes que son cuando se trata de investigaciones o de que haya un caso judicial o de investigación en que autoridades competentes pueden solicitar copia de esa historia clínica. Hablo de comisaría de familia, hablo de juzgados, hablo de la inspección o de personería. Nadie más puede tener acceso a esa historia clínica. O sea, autoridades competentes, y si estoy hablando de la historia clínica mía, yo. Si soy menor de edad y yo fallezco, mis padres. Hasta ahí. De resto nadie puede tener acceso a esa historia clínica. Y me imagino que también hay una penalización por este servidor de salud que divulgue la información confidencial. Claro que sí. Bueno, lo vemos entonces, o empecemos más bien a enrutar precisamente nuestro espacio, hablando de la forma de transmisión. ¿Cómo se puede transmitir entonces el VIH de enfermero? Vamos a hablar de las 4, pero vamos a poner énfasis precisamente en una que es la última que voy a mencionar. ¿Por qué? Existen 4 formas de transmisión. Vamos a hablar de unas que ya están en duda por el comportamiento, porque como desde la aparición de la enfermedad han cambiado tantas cosas. Entre otras, por ejemplo, nosotros estábamos hablando de intercambiar material contaminado. Háblese de agujas, háblese de pillo de dientes, háblese de máquinas de afeitar. No es muy viable el mecanismo de transmisión por este método por una razón muy sencilla. Todas las investigaciones apuntan a que el virus es muy lábil, a pesar de lo mortal y de los efectos tan bravos que puede provocar en el organismo, es muy débil. ¿Qué significa? Que solamente vive 7 segundos por fuera de una célula viva. ¿Qué significa? Que solamente cuando está dentro de una célula humana viva, de una secreción o un fluido corporal vivo, el virus vive. Si, por ejemplo, una gota de sangre puede contener millones de virus, pero se seca, el virus se muere. Entonces me explico. Si yo, por ejemplo, estoy utilizando una máquina de afeitar, me estoy rasurando, me corto y con la sangre que está ahí se la paso al vecino para que se rasure, sería una forma de transmisión, pero no sería por la cuchilla, sino por el intercambio del fluido corporal, que en este caso sería la sangre. Lo mismo pasaría con un cepillo de dientes. Con los drogadictos, que es un grupo de alto riesgo, si hay el riesgo alto, y por eso se disminuyen tanto las estadísticas, porque ellos intercambian agujas y si las retiran de chuzar acá para que se chuze el vecino. Entonces ahí está la gota de sangre. Entonces no tanto por la aguja contaminada, sino por el intercambio del fluido que se hace en este caso. La segunda forma, que también está muy bajita las estadísticas en este momentico, es por las transfusiones sanguíneas.
porque las transfusiones sanguíneas solamente se hacen en bancos de sangre y que tienen que estar avalados por el ICONTEC. Quiere decir que tienen que cumplir una serie de normas para poder tener un banco de sangre y para poder que se hagan las transfusiones. Entonces esta sangre que se recibe como donantes pasan por un sinnúmero de pruebas, entre ellas las del VIH. Evidentemente pues que si lo encuentran lo van a descartar. Claro que sí. La tercera forma de transmisión es la transmisión vertical, que nosotros hablamos de la transmisión de una madre embarazada, infectada, al hijo que está esperando. Pero también tenemos, como se hacen todos los procesos y todos los programas de promoción y prevención, toda madre gestante que ingrese a un programa de control prenatal en cualquier institución de salud del país, se le hace la prueba del VIH. ¿Por qué? Si esa prueba es detectada a tiempo, se inicia inmediatamente el tratamiento con antirretrovirales y se ha encontrado que si se empieza el tratamiento a la madre en el primer trimestre de embarazo, de gestación mejor, los niños nacen sanos, los niños nacen sin ser portadores. La cuarta, que es la más importante, que es donde reportamos el 99% de los casos diagnosticados nuevos, es por relaciones sexuales sin protección. Entonces ahí están las 4 formas de transmisión de la enfermedad. Muy bien, psicológicamente hay una asunto también bien importante y es la necesidad de lo que usted mencionaba, el autocuidado, el autocontrol, que tiene unas implicaciones psicológicas muy importantes para evitar precisamente que se presenten esos casos de VIH. Bueno, cuando ya la persona, vamos a hablar de la persona que ya va a decir VIH, ¿cierto? Que ya convive con el virus. Estas personas tienden a sufrir, y hay estudios realizados donde la enfermedad en salud mental, o el problema de salud mental más recurrente es el de la depresión y la ansiedad. Ya lo explicábamos ahorita. ¿Por qué? Porque aunque ellos aunque muchas personas no los aíslen, ellos empiezan a aislarse, porque empiezan a sentir que ya están siendo estigmatizados. También muchos de ellos empiezan a sentir, pero que esto sí es real, no es imaginario, el aislamiento de las personas cercanas, como la familia, los amigos, la gente, lo social, porque seguimos pensando, o sea, a pesar de todas estas campañas, Néstor y Frank, que nos dicen, podemos abrazar, podemos tocar, podemos tener un acercamiento, un beso, una tocada de mano, podemos compartir vajillas, vasos, todo eso, y no hay riesgo de contraer la enfermedad, seguimos sintiendo temor. Entonces, aunque no queramos, igual lo hacemos. Entonces estas personas entran en depresión y en mucha ansiedad debido a esto, a sentir que son estigmatizados aunque no lo queramos. Entonces también la comunidad debe empezar, ¿cierto? Nosotros debemos empezar a hacer un trabajo psicológico en esa parte, de que no tenemos ningún riesgo de acercarnos a una persona que tenga el virus, ¿cierto? Y que podemos compartir, esa persona necesita mucho apoyo de nosotros, de la familia, de todos los entes sociales. Entonces es bueno que nosotros cada vez vamos también evolucionando en este tema. Quiero hacer un paréntesis ahí que me llama mucho la atención. Cuando inicialmente empecé mi vida profesional, me tocó trabajar en una institución de tercer nivel. Y era muy llamativo porque en esa estigmatización y en ese aislamiento al que sometíamos los pacientes, habían unos pacientes que los llamábamos código 900 y eran los pacientes en fase terminal de SIDA. Esos pacientes totalmente aislados y uno entraba ya como un astronauta. Y lo peor, la ropa que salía de esas habitaciones la quemaban. Entonces allá no podía entrar nadie. Nosotros entrábamos con doble pijama, entrábamos con caretas, entrábamos con doble guante, entrábamos con 50.000 cosas. La apreciación inicial era que estábamos protegiéndonos, cuando la realidad de la enfermedad es que es al contrario. Al que hay que proteger es al portador y al enfermo, porque nosotros somos los que tenemos los microorganismos causantes de las enfermedades. Pero eso sí hacíamos. Código 900 y ya sabíamos que era un enfermo terminal de SIDA y que estaba en el último piso, en la última habitación donde no pasaba nadie, porque pensábamos que el virus se transmitía pues con solo respirar el mismo aire del paciente y ya sabemos pues con toda plena seguridad que no. Bueno, y además que esa problemática del VIH-Sida o ser portador del VIH y el SIDA, que ahorita vamos a hablar que son dos cosas totalmente diferentes, también puede generar otros problemas como
los índices de suicidio que se pueden elevar. Eso también claro, psicológicamente porque tiene unas entonces la implicaciones. depresión aumenta. Dicen los estudios que las personas portadoras o las que conviven con el VIH tienden a tener más depresión que otros que tienen una enfermedad crónica. Eso sería una enfermedad crónica, pero sabemos que es potencialmente mortal, ¿sí? Porque de alguna manera lleva ya. Y si la persona, por temor de ir al médico, sabe que tuvo unos encuentros inadecuados, comportamientos inadecuados de riesgo, no va al médico a tiempo, no se hace su prueba, no empieza una medicación, que también esta medicación también pone a la persona en muchos altibajos emocionales, porque es complejo, debe de ir a un médico frecuentemente, entonces ellos empiezan a sentir que como que todo el mundo se va a enterar, mi familia se va a enterar, y porque ellos no quieren que los demás se enteren, realmente no quieren y si tienen hijos no quieren que sus hijos se enteren. ¿Y por qué? Porque no quieren continuar con una vida, quieren seguirse enamorando, lo que hablamos ahorita, o sea, pero si yo sé que, y eso también va para las personas que estén escuchando y que saben que tienen de pronto, están conviviendo con el VIH, es lo que decíamos ahorita, el autocuidado, pero también el cuidado con el otro. Si yo sé que soy portador, pues tengo mi derecho de continuar con mi vida, volverme a enamorar, seguir realizando un poco de actividades, pero sé que debo de cuidar a ese otro para que esté conmigo y esté bien. Entonces hay otros métodos y el médico tendrá todo el derecho de asesorarlo, de explicarle muy bien qué puede hacer para que tenga su vida sexual de una manera sin riesgos, de una manera segura, y que esa otra persona que llegue a su vida no tiene por qué contagiarse, ¿cierto? Bueno, eso casi que son los síntomas psicológicos de padecer el VIH o padecer el SIDA. Físicamente, ¿qué se siente? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? Bueno, el problema con esta enfermedad, como muchas otras también, porque nosotros le seguimos colocándole el estigma, pero tenemos una aclaración que me parece muy importante. Al igual que ser portador de VIH, no hablemos de la fase terminal del SIDA, es una enfermedad que puede pasar asintomática por muchos años, como pasa cualquier otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Hay enfermedades en las que cuando se hace el diagnóstico es porque ya el médico le dice ya no hay nada que hacer, lo lleva por su casa. Pero con los portadores del VIH depende específicamente, cuando nosotros hablamos en promoción y prevención, de estilos de vida, porque de ahí depende su sistema inmunológico. Entonces la aparición o no de síntomas depende del sistema inmunológico que maneje cada individuo. Entonces el diagnóstico pronóstico se hace individualmente. Me explico. Una persona portadora puede pasar muchísimos años sin que se entere por ningún motivo de que es portador de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la sintomatología se asocia como a un resfriado común. Me explico. Pueden aparecer cuadros febriles a repetición, sudoración nocturna, cuadros diarreicos, falta de apetito. Eso es asimilable a cualquier cantidad de enfermedades. Entonces pasa desapercibida. Y hay uno muy marcado que es una pérdida exagerada de peso, pero razonable. Sudoración nocturna, cuadros gripales a repetición, con diarrea a toda hora y no come. Disminución de peso. Lo que pasa es que de la disminución de peso es muy exagerada. Puede pasar que una persona pierda hasta el 20-30% de su peso corporal en 1 o 2 meses. Una persona de 70 kilos puede perder hasta 20 kilos en 1 o 2 meses. Entonces sí es muy notorio el cuento, y ahí sí hay que averiguar de qué. Enfermo, y no hay ningún diagnóstico que se asocie. Entonces encuentran que le hacen las pruebas, confirmado, portador de VIH. Pero si su sistema inmune es muy bueno, ha tenido estilos de vida saludable, no fuma, no bebe, con buena alimentación, ejercicio, o sea, todas las recomendaciones que se hacen para unos estilos de vida, estos síntomas no aparecen, ninguno. Y pueden ser muy, muy leves, duran un fin de semana y se desaparecieron. Pero de ahí la importancia también precisamente de hacer la prueba para saber si se es portador o no. Ya le digo cuando nosotros hacemos la prueba. Exacto. Entonces, personas que asuman un riesgo en su comportamiento sexual, que tengan relaciones sexuales de alto riesgo sin protección y que empiecen a presentar, por ejemplo, cuadros diarreicos a repetición,
cuadros gripales a repetición, la sudoración nocturna, no comen, la disminución de peso, generalmente van a consulta médica y un médico le hace el interrogatorio, la anamnesis como nosotros llamamos, entonces encuentra factores de riesgo asociados y se le manda la prueba. Y mirar, y no esperar a que tenga los cuadros diarreicos o los síntomas pues, de fiebre y de malestar, sino que si yo sé que como no me cuidé, tuve un comportamiento de riesgo inadecuado, que sé que puedo sin protección, porque bueno, y hay que explicar que aunque yo esté planificando con un método de inyección, pastillas, hay muchos, pero no utilizo un preservativo e igual estoy en riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, yo sé que no me cuidé, o sea, hacerlo 6 meses después de haber tenido ese riesgo. ¿Cuántos meses? 3 meses. 3 meses después. Ya las pruebas son demasiado sensibles y demasiado, digámoslo, buenas, pues, entre comillas. Se asume un comportamiento de riesgo y deben transcurrir 3 meses antes de hacerse la prueba. ¿Por qué? Hay un periodo que los inmunólogos llaman ventana inmunológica, que es cuando, hagamos la analogía, cuando entró el invasor y el cuerpo se está defendiendo, entonces entablan la batalla entre los virus y los anticuerpos, esa batalla inicialmente la ganan los anticuerpos, entonces da dar negativa. ¿Por qué? Porque debe existir un mínimo número de virus circulante para que la prueba pueda dar positiva, entonces por eso se espera a que pasen unos 3 meses aproximadamente desde el comportamiento de riesgo hasta la realización de la primera prueba. Pero ojo, que si la primera prueba le da negativa y el factor de riesgo existió, a los 3 meses se debe repetir. Y bueno, y me fui a los 3 meses, me hice la prueba, salí que no negativa, que no tengo nada. Bueno, entonces es una experiencia para después de ese momento autocuidarme. No, si yo me quiero, me cuido. Claro que sí, y continuar pues completamente por el proceso. Para que porque ya lo hicimos a los 3 meses y dio negativa, después a los 6 y dio negativa, pero hay que repetirla a los 6 meses y a los 12. Ojo, siempre y cuando no vuelva a asumir comportamientos de riesgo, porque si no vuelve y empiece la cuenta. Claro que sí, hay que volver a empezar. Bueno, para que vayamos entonces redondeando el espacio, que ya se nos está acabando el tiempo. Hay una diferencia muy importante entre ser portador del VIH y tener SIDA. Son 2 casos totalmente diferentes. Explícanos precisamente eso, enfermera. Vean, entonces el asunto es que nosotros, como no manejamos la información correcta y tenemos acceso a todo tipo de información, todavía hablamos indiferenciadamente de lo que es el ser portador de VIH y ser un enfermo de SIDA. Un portador de VIH es quien haya entrado en contacto con el virus y lo tenga, esté o no esté enfermo, o sea, tenga o no tenga síntomas, que pueden transcurrir entre 5, 10, aún hay reportes de pacientes que están recibiendo antirretrovirales desde hace 20 años y llevan una vida completamente normal. Son portadores del VIH. Cuando nosotros hablamos de SIDA, estamos hablando de la fase terminal, es decir, antirretrovirales ya no sirven, sistema inmune acabado, cualquier tipo de enfermedad, por leve que sea, se complica y aparece la complicación, entonces aparece el síndrome, el SIDA. Síndrome es porque es un conjunto, o sea, todo el cuerpo humano comprometido, todos los sistemas comprometidos, todos los órganos comprometidos, entonces evidentemente que el cuerpo humano no le va a funcionar. Es la fase terminal de la enfermedad. Ya no sirven antirretrovirales, ya no sirve absolutamente nada. Aclarando que los antirretrovirales no curan la enfermedad, lo que hacen es potenciar el sistema inmune para que los síntomas no aparezcan. Pero no atacan el virus. Ajá. Y como un mensaje, ya viendo que el programa pues ya estamos como en tiempo corto, mensaje, aunque creamos que tenemos una pareja estable, si nos queremos, no confiemos tanto en esa pareja estable, rico que lo sea, pero siempre dudemos de que lo sea, entonces a protegernos con el preservativo, que es el método y bien puesto pues, claro, y es el método que nos evita que adquiramos una enfermedad de transmisión sexual. Para las personas que ya conviven con el VIH, ánimo, tómense el medicamento, vayan al médico, hágase sus constantes controles. Ojo pues con esa depresión, con el estrés, busquen ayuda profesional, porque cuando hay un estrés más se baja el sistema inmune, entonces más riesgo de enfermar. A realizar otras actividades que le generen felicidad,
no fumar, no, como he explicado ahorita, no fumar, no consumir sustancias psicoactivas, medicamentos innecesarios, no. Y pensar que el tiempo que queda es para disfrutarlo. Entonces es el tiempo para cuidarse y cuidar al otro. Perfecto. Muy brevemente, enfermero, en el municipio de Andes, ¿cómo se manifiesta precisamente esto del VIH o de los casos de SIDA que se puedan presentar en la localidad? Como pequeñito, nosotros en Antioquia tenemos, aparte del área metropolitana evidente, pues que es en donde mayor número de casos nuevos se presentan, tenemos Bajo Cauca y Magdalena Medio. Pero en el suroeste antioqueño, nosotros por número de población, los pueblos con mayor número de casos nuevos son Fredonia y Pueblo Rico. Pero el municipio con el mayor número de casos, Andes. Nosotros este año tenemos 3 casos nuevos. Pero le decía yo ahorita, el detalle es que nosotros hablamos de casos nuevos, pero epidemiológicamente hablamos de cuántos potencialmente hay. Exacto, que no se hacen la prueba. Nosotros la campaña la queremos enfocar es a este pedacito, porque quienes ya tienen un diagnóstico y quienes están recibiendo el medicamento no son el problema. El problema son quienes son portadores, que no lo saben y que están sosteniendo relaciones sexuales sin protección para ellos mismos y para sus parejas. Y se crea como esa cadena de transmisión imposible de detectar y de cortar. Nosotros este año tenemos 3 casos nuevos en el municipio, ya han fallecido varios pacientes acá, pero nosotros estamos hablando de 90 casos potenciales, que eso es una exageración, porque si nosotros estamos hablando que antes tiene entre 45 y 47 mil habitantes y tenemos 90 casos, el riesgo de infectarnos todos es altísimo. Muy bien, ahí está entonces un dato que nos tiene que preocupar y que nos tiene que invitar precisamente a la responsabilidad, al autocuidado, al cuidar al otro, al saber que el otro es muy importante, y además pues anunciarles que se va a estar haciendo un panel el próximo 23 de octubre en la Ciudad de la Educativa y Cultural Mariano Muro Restrepo con un médico que está invitado, una psicóloga, un trabajador social. De hecho puede que venga una persona que padece o que porta precisamente el virus del VIH, pues para que aprendamos todos y empecemos a cuidarnos y a protegernos precisamente de esta enfermedad que tanto preocupa al mundo de la salud. Les agradecemos a todos ustedes, a ustedes principalmente, muchas por gracias. haber estado con nosotros. Muchas gracias, psicólogo. Muchas gracias a ustedes. Y tarea, realizarnos la prueba. Tengamos o no riesgo de realizarnos la prueba. Tarea de todos. Muchísimas gracias. Y muchas gracias Muchísimas a UPAN. gracias a UPAN por la invitación. La invitación aparte pues de que nos realicemos la prueba es que los comportamientos son personales, no dependen de absolutamente nadie, la decisión es mía. Pero una cosa muy importante que quiero resaltar es la información. Averigüemos, preguntemos, pero preguntémosle a quien le tengamos que preguntar. Así tengamos acceso a 50.000 páginas en internet, no dicen lo que legalmente es. Entonces, ¿qué páginas estamos consultando? ¿O a quién? Porque la información que nosotros haciendo un sondeo, la información que se tiene acerca de la enfermedad, es como si estuviéramos empezando con la enfermedad ayer. O sea, no han transcurrido estos 32 años, sino que apenas estamos empezando con la enfermedad. Y no, se ha recorrido todo un tiempo de investigaciones y de cuentos, y no sabemos legalmente qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace, y por qué aparece el virus. Y seguimos creyendo que le dan a los homosexuales, que le dan a las prostitutas de Venecia, a los homosexuales de Salgar, y no tenemos que ir a ninguna parte. En Andes le hacen encimita. Muy bien, ahí está entonces la invitación precisamente para todas las personas, para que estemos precisamente, pues reiteramos, muy pendientes y muy cuidadosos precisamente de nuestras relaciones sexuales y por supuesto pues, de nuestras relaciones con el otro. La invitación pues para que se continúe con la vida común y corriente, cuidándose sí, con buenos hábitos de vida saludable, dejando a un lado la depresión en caso de que se tenga el VIH, porque altera muchísimo más el sistema inmune de nuestro cuerpo y incrementa buscar las ayuda posibilidades profesional precisamente de morir ante esta enfermedad, y buscar la ayuda de los profesionales y de gente que sabe, como el Hospital San Rafael del municipio, que está muy comprometido con la salud de nuestra localidad. Les agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros y los invitamos para que continúen con toda la programación de nuestro canal comunitario.